Una persona escuchó el canto Nido de Águilas y dice, este no es un canto, eh, cualquier canto. Dice, yo sentí algo desde el momento que lo escuché. Y dice, entonces hay muchas personas que pidieron explicar ese canto, muchos desconocen la historia, como también les da inquietud saber cómo nace el canto Nido de Águilas. Mexicali, el eco de la revelación, volviendo a la palabra, resuena en tu corazón. Precioso nido de águilas, eres parte de la esposa amada, extendiéndote por el desierto de Sonora. Mexicali es la capital del estado de Baja California en México, una importante ciudad, donde un grupo de creyentes de la revelación enviada de Dios para este tiempo, líder espiritual enviado por Dios, predicando el mensaje de gracia, Pastor Raymond Gómez del Ministerio Cristiano Volviendo a la Palabra en Lejamaní, Comayagua, Honduras, y Mexicali está conectado a través de esta revelación como fieles creyentes, aceptando el mensaje de gracia, perdón absoluto a través de la sangre de Jesús. El canto menciona la palabra eco de la revelación, y eco es sonido que no se apaga con la distancia, el sonido de un giro en círculos eternos que vuelve a los oídos de quien lo habló. En este caso, pues, el pastor predica la palabra desde... el pastor recibe la revelación directamente de nuestro Señor Jesucristo. Él la transmite al pueblo, como por ejemplo hay muchos grupos, pues, eh, en diferentes países. eh, y ese eco se retorna en fe, en un amén, en un es correcto, acepto la palabra tal cual es predicada. Ese es un eco. Entonces el pueblo comienza a hablar la palabra de la misma forma que la escucha. En este caso, pues, el eco de que habla el canto, el eco de la predicación de la palabra, de este ministerio profético, hablado por el Espíritu Santo, muy allá en Centroamérica, donde apuntó la brújula del Espíritu Santo, a través del profeta William Branham. Resuena en tu corazón es porque no hay variabilidad en el enfoque del mensaje. Hay una comunión espiritual muy unida de principio a fin en este pueblo Nido de Águilas de Mexicali. Extendiéndote por el desierto de Sonora, hay un fiel creyente, mi gran amigo Hugo Murillo, que yo en lo personal lo amo mucho, de San Luis B. Sánchez, Sonora. Por eso el canto dice, extendiéndote por el desierto de Sonora. El hermano Hugo se reúne con el Nido de Águilas, por lo cual no hace diferencia los lugares, porque están unidos en Cristo. Pero Dios hace mención por el recorrido y el amor que Hugo le tiene a esta revelación y a los amados del Nido de Águilas en Mexicali. La vida y muerte en la lucha se encuentran. El gran guerrero Jesucristo su luz manifiesta, manifestando la vida y el poder que lo sustenta. Oraciones con
La vida y la muerte en un hilo, el cuerpo de Hugo Murillo se disputaban uno de los más grandes eventos manifestados en nuestro tiempo. El poder de la vida, Dios estableció envolviendo a la palabra, ese cordón poderoso de grana. Hugo a la muerte se lo arrebataba y lo traía de regreso a su casa. Y sobre todo el impacto que causan estos versos para los que fueron testigos en vista y ojo, vista, oído y las emociones ahí derramando lágrimas por la condición en que la muerte quiso destruir, literalmente destruyó el cuerpo de Hugo Murillo. Y los santos de todos los países, el pastor, yo lo miré cómo se le rodaron las lágrimas. Ese es el amor de un pastor por su oveja. Y todos comenzaron a orar en fe de que Hugo vendría de regreso. Y entonces el canto menciona oraciones como hilos trayendo las respuestas. Es porque literalmente de esta dimensión a la otra se generó un cordón eterno en las oraciones, y que trajeron la respuesta, y en el lugar se hizo presente el gran guerrero Jesucristo, leyéndole la carta a la muerte que estaba ahí presente, que él había derrotado en la cruz del Calvario, y también le expuso cómo le había arrebatado a Lázaro con 4 días de muerto. Y la gran atención se centra en esta guerra de poder, que la muerte quería dejar marcas de poder, atemorizar, destruir la familia de Hugo con su partida. Pero Dios tenía un propósito mucho más grande: dejarnos uno de los más grandes eventos en este tiempo que los creyentes estamos ahora. Ustedes podrán ver las imágenes, cómo quedó el cuerpo de Hugo, cómo quedó su auto, y escucharán a través de sus labios ese corto testimonio. Él fue también uno de los que estuvo al frente de todo ese evento, Virgilio. Él era escéptico, incrédulo al tema Dios, Jesucristo. Pero la vida misma le permitió a él tener su propia experiencia al estar también él al frente. Él estuvo en la ambulancia cuando la familia firmó al hospital para que me sacaran y llevarme a una clínica especializada para hacerme una resonancia en el cerebro a causa de los 4 infartos, los 4 paros cardíacos que me dieron. Un paro cardíaco deja de funcionar el corazón y deja de mandar oxígeno al cerebro. Una persona que sobrevive a un paro cardíaco, un infarto, deja mucho daño irreversible. Es el reporte médico siempre, ¿no? En este caso, a su hermano Hugo le dieron 4. Los especialistas decían, ya llevaba 3 de coma, y decían, no puede ser posible que con 4 paros cardíacos siga con vida. Está en coma, pero sigue con vida. No puede ser. A Virgilio le tocó ir en la ambulancia con especialistas. Era un volado, era súper arriesgado. Era prácticamente sacarlo a la muerte, sacarlo del hospital y llevarlo a la clínica especializada para hacer la resonancia en el cerebro. Y ellos querían solamente verificar y corroborar qué tan destrozado estaba mi cerebro a causa de los 4 paros cardíacos, los 4 infartos.
Me hicieron la resonancia, ¿no? Y a mi cuñado le tocó experimentar todo lo que se movió en ese traslado, que decían, no puede ser posible lo que está pasando y cómo se está moviendo esta persona y siga con vida. Virgilio presenciando todo, el escéptico, el incrédulo. Y le resultaba la resonancia, mi hermano Noé. Pues mire, aquí está disfrutando su hermano Hugo como si nada hubiera pasado. El reporte médico quedó en blanco, la ciencia médica no hubo nada que reportar. Yo siempre digo, ¿no? Y le decía a José ahora, cualquiera que quiera, no le crea a Hugo. Lo invito yo a cualquier persona al hospital de la Clínica 30 de la ciudad de Mexicali y puede pedir el expediente de Hugo César Murillo Mercado y el resultado de todo el evento que pasó está en blanco. La ciencia médica no pudo reportar de decir qué pasó. Ellos solamente expresaron así, crudamente, no sabemos qué pasó. Nosotros sí sabemos qué pasó, ¿verdad? El evento sobrenatural de esa palabra rema. No te preocupes, todo va a estar bien. Que la misma muerte obedeció y mantuvo reverencia a todo el evento. Y mi cuñado Virgilio, mi amado, cuando pasó todo eso, pues el proceso de la recuperación, silla de ruedas, muletas, andador, bastón, renovar mi pasaporte, yo ya lo tenía vencido, e ir personalmente a Honduras, disfrutar ese viaje, de traer de regreso ese contacto de este rey, Noé. Y en un domingo que me tocó ir a Mexicali, me tocó ir un mandado a la casa de mi hermana. Ellos viven en Mexicali, mi hermana Karina y mi cuñado Virgilio. Ellos viven en un fraccionamiento privado que me tienen que autorizar, que a las visitas les tienen que autorizar en la caseta de vigilancia poder accesar al fraccionamiento privado, ¿no? A la colonia privada. Cuando mi cuñado me ve entrar a su casa, esa persona incrédula, escéptica, me ve caminando como si nada hubiera pasado y él está sentado en el sillón de su sala y se me queda viendo y empieza a llorar. Y, y se queda serio un rato y se me queda viendo. Y pues ya, suelta el llanto. Y me dijo así, con estas palabras, ¿verdad? No mames, cabrón, no puede ser posible todo lo que pasaste y ahora te ve entrando a mi casa como si nada te hubiera pasado. Yo recuerdo que nomás sonreí. Estuvimos platicando y compartiendo mucho. Lo llevamos a hacer un viaje allá, a la eternidad cuando Dios no era Dios. La predestinación, esa mano poderosa que agarró papel y tinta y escribió el guión de la historia y la vida de Hugo Murillo. Una puesta en escena, ¿verdad? El gran escritor predestinó todo este gran evento. Él al final se quedó sin palabras y solo sonrió y dijo, así fue. Y ahí está Virgilio disfrutando a, a la distancia, ¿verdad? Con su cuñado Hugo. Y él fue el que tomó esa foto a mi amado Noé. Y ahí se la comparto también. Esas mangueras que están aquí en el pecho, pues como se miran las imágenes, ¿no? Las marcas que me quedaron. Ahora yo me río, ¿verdad? Yo les digo a los compañeros así cuando hay oportunidad, digo, no, yo soy el de los cuatro pezones. Porque prácticamente a simple vista, ¿verdad? Parece como si fueran cuatro pezones por las marcas que me quedaron de la hematórax. Esa intervención se llama hematórax, que me tenían conectadas las mangueras para drenar sangre y líquido del pulmón que se perforó. El pulmón está dentro de una bolsita con líquido y pues como se perforó, pues estaba derramando por el interior del cuerpo. Y por eso esas mangueras estaban perforado en mi pecho para drenar suavemente todo el líquido y la sangre molida que estaba por dentro. Bueno, es una larga historia, ¿verdad? Quien conoce de medicina sabe de todo el procedimiento que es increíble, un hematórax. Mi amado Noé, tolerarme un poco de locura. Entonces, el cordón poderoso de grana simboliza la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para el perdón y la salvación de los predestinados y la resurrección. Entonces, para el ser humano, amigos de Hugo, parientes que no conocían esta palabra también, ellos pusieron esa fe pura como ese grano de mostaza. eh, Ahí
y todos unidos en esa fe, pues se levantó el cordón poderoso, ese hilo eterno de la vida eterna que conectaba el alma de Hugo Murillo con el Señor Jesucristo y con el resto, como quien dice, ese árbol genealógico espiritual unido en todos los países que alumbraron el mundo entero. Ese día se paralizaron todas las dimensiones porque había un poder fluyendo. Ese día la muerte se humilló. Ese día la muerte venía haciendo demasiado ruido, pero ese día la muerte se humilló. Ese día el Señor Jesucristo se hizo presente en la clínica y veo a la muerte de rodillas, recordando cómo había sido derrotada. Y en un país como México, que en su bandera lleva los colores de la vida, la pureza y la sangre, en el que los antepasados habían dicho que donde el águila derrotaría la serpiente sobre el nopal, ahí se fundaría la nación de México. Por eso este canto tiene eventos de la otra dimensión, eventos de esta dimensión, profecía de los antepasados, y empezamos a ver cómo Dios empieza a manifestar este poder, cómo empieza a darnos un tremendo testimonio. Y yo conozco a Hugo después del accidente. Yo nomás lo había visto unas pocas veces eh, en las transmisiones. Yo nunca había interactuado, platicado con Hugo. No sabía quién era Hugo hasta hoy, después que yo conozco a Hugo, y hoy entiendo lo que sintió su familia, lo que sintió su líder Bogart, lo que sintió el pastor. Ellos sabían, y hoy entiendo. eh, Hugo es una muralla espiritual. Hugo es un amor. ¿Qué podría decir yo cuando estaba para mi retirada, alejarme de no saber nada de nada? Aparece Hugo y empieza a sembrarme palabras, a darme un amor, algo. Y dijo, Dios lo trajo otra vez en una resurrección, porque Él vino a darle forma no solo a mi vida, sino Hugo me ha contado el testimonio de cómo ha restaurado vidas como la mía, que estuvimos al punto del suicidio. Y, y entonces vino a manifestar lo que es el verdadero poder del amor de Dios. Ese amor que te transforma, ese amor que comienzas a caminar con Él desde tu interior, comienzas a llenar las vidas, comienzas a manifestar esos frutos que Dios puso dentro de tu ser. Ese es Hugo. Él es Dios en carne, y lo deja que fluya, lo deja que entre, lo deja que penetre. Es esa medicina que te da la calma. Y entonces el canto, cuando la persona que escuchó este canto me dice, me tocó algo dentro de mí, y yo vi cómo se le rodaron las lágrimas, y me dice, aquí hay una mezcla de mucho. Esto no es solo este canto, me dice, aquí hay encapsulado algo poderoso, algo que no entiendo, usted sabe. Y le digo, habrá que traer una explicación para muchas personas que quizás escucharán esta explicación de cómo nace este canto. Nace este canto, y yo nomás lo escribí, pero quien mostró todo cómo pasó, quien trajo todo, fue el Señor Jesús directamente. Por eso el impacto de este canto es tan poderoso, te produce algo. Eh, es el escudo, es una muralla, es algo que el pueblo vivió, que lo sintió en carne propia, pero que también disfruta la victoria.
Tener a Hugo hoy y lo que él es, lo que él hace, es tener la victoria. Y qué bonito Génesis 3:15, como también el escudo en la bandera mexicana, que lo menciona el canto, el águila derrotando a la serpiente. Eh, el Señor Jesucristo lo incluye en el canto, eh, siendo como también lo encuentra en la Biblia y lo coloca en la Biblia como Génesis 3:15, que si la serpiente, en este caso la muerte, el calcañal, el cuerpo, tu salud la toca, esta simiente verdadera le revienta la cabeza, le herirá la cabeza, le destruye la cabeza a través de la sangre de Jesucristo. Todas estas oraciones que se levantaron, invocando el poder de la resurrección y la vida, como dijo el Señor Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La ciencia médica declaró a Hugo Murillo muerto, completamente, nomás le daban un 1% de vida. Y hoy tenemos a Hugo compartiéndonos ricos alimentos, comiendo bien, trabajando tranquilo, caminando bien, enseñando la palabra, inspirando a despertar del alma, a que salieran sus cantos al público, lo cual han sido de mucha bendición, y muchas personas han contado sus testimonios de cómo personas que no conocen este ministerio, pero ellos están entendiendo que Dios es tan sencillo y tan sublime, eh, que llena, que impacta, que entienden el verdadero amor de Dios. Y, y pues hay tanto en este canto como el calor de Mexicali, pero muy pronto estarán en el clima perfecto del cielo, porque tenemos promesa de rapto, y todo para poder explicar cada palabra, pues sería, eh, esto tiene tanto, esto apenas es un resumen, pero los que conocieron, como le digo, los que vieron con ojo y escucharon con sus oídos, fue un impacto terrible. Estar perdiendo a un ser querido, bueno, eso sería en el lenguaje humano, pero accesaron al poder de la fe, al poder de la resurrección, lo cual nos dice que lo que escuchamos no es en vano. Ahí están los frutos, un impacto poderoso, y esto entra en las crónicas de la pequeña Belén, el ministerio volviendo a la palabra, una victoria de tantas que el Señor Jesucristo ha dado en este ministerio. Y podríamos hablar de tanto, así como Pablo dijo en aquel tiempo que el tiempo nos faltaría para hablar de Rahab, de Jefté. Yo diría que el tiempo nos faltaría para hablar de milagros aquí, milagros allá. Es tremendo todo lo que Dios ha hecho en todo este trayecto, y sobre todo que ha sanado nuestras almas de la derrota, de heridas, y nos ha traído el verdadero bálsamo. Cuando uno escucha esta revelación, estas predicaciones, y por más lejos que uno se vaya o piense que se va a alejar, nada se compara a las aguas de Belén. Nada quita la sed como las poderosas aguas de Belén. Mis amados, así que ahora creo que el canto va a tener más sentido para los que lo escuchen, y es muy impactante, la verdad. Los antepasados que hablan